Buenas, buenas. 6 de agosto, 11:34 de la noche. Hoy comenzamos como 15 minutos antes de lo normal a grabar el primer capítulo de Convergencia de esta semana. Hay una seguidora, Marilyn Latino, que nos dice que este programa se llama Beligerancia, pero no es así, Saludos a ¿verdad? Marilyn. No, somos Convergencia, Marilyn. No Sí, beligerancia. exacto, exacto. ¿Cómo está, Beligerancia, Ana Cris? bien, y ustedes, Richard, saludos a todos los costarricenses que como siempre nos honran con pues su visita y con su preferencia. Sí, obvio, Marilyn dice beligerancia, no porque hagamos beligerancia, sino porque se No, confunde. ¿Ok? Bien, vamos a abarcar los días, hoy que estamos, 6, ¿cierto? 6 de Entonces, agosto. hoy es miércoles 6. Esto sale publicado mañana 7 a las 5 Ujú, de la mañana, esa es la meta. Y vamos a abarcar lo que pasó desde el domingo 3 de julio, agosto, perdón, 3 de agosto, ajá, domingo 3 de agosto, lunes 4, martes 5, hoy miércoles 6, pero tenemos que hacer un anuncio importante desde sí, ya, sí, ¿verdad? sí. La próxima semana o a partir de la próxima semana, Convergencia ya no se va a lanzar los jueves y los domingos, Exacto. sino van a ser tres para que sean más cortos, porque hay mucho volumen de información. Entonces se van a lanzar los miércoles, los viernes Viernes, y los domingos, siempre domingos. a primera hora. La idea Sí. es que sean tres capítulos, pero un poquito más cortos para que no haya problemas en ese sentido. Y Un que zancudo. abarquemos menos volumen de información para que sea más fácil para nosotros y más fácil de digerir también para ustedes. Exactamente. Entonces, ya me dijo Ana Cris, tengo un zancudo por aquí que me está atacando. Ya me dijo Ana Cris que tengo que ser concreto, conciso, al punto, que no hable mucho, que no me extienda, Y porque después a me veces... regañen a mí en los comentarios. Qué lindo. Porque Ok. me dicen, Ana Cris, no le diga eso a Richard. A nosotros nos gusta que él hable, que nos diga, que nos cuente. Ah, ya, ya, ok. Entonces, como usted quiera, pero tratemos de Punto ser medio, concretos. Sí, punto punto medio, medio. porque es una Ujú. cantidad de información terrible. Sí, Y comenzamos de una sola vez con el domingo, por favor. compatriotas. El domingo en la noche se da, bueno, no, estamos el domingo en el día, porque Sí. se da la convención interna del partido Frente Amplio, donde por ahí estuvieron las diferentes diputaciones, por supuesto que son representantes del Congreso, y pues por supuesto se dio la votación, dijo el diputado Jonathan Acuña, que habían sido ciertos cientos de personas. Entonces, por cierto, como spoiler, ya hay varios medios de comunicación que le están pidiendo al partido Frente Amplio un reporte de la cantidad de personas que se presentaron a la convención interna del partido. Ujú. Ciertamente ahí pues se publicaron los porcentajes de que obtuvieron cada una de las diputaciones que fueron elegidas, pero a grosso modo y como ejemplo vamos a tomar los dos primeros lugares por San José, que en este caso estaría en primer lugar el diputado José María Villalta, y en segundo Ujú. lugar estaría Vianey Mora, que por supuesto esta próxima candidata a diputada es parte del despacho de la diputada Rocío Alfaro. Y como dato, les dejamos que ella fue una de las personas que visitó Venezuela en su momento. Sí, hay que tomar en consideración eso que es muy importante. Igualmente, estamos en una democracia, pueden haber partidos, pueden haber candidatos, sea quien sea, ¿verdad? Se puede lanzar, pero también hay que tener claro algunos aspectos curiosos, importantes y únicos, Uh ¿verdad? -huh. Y uno de esos es la asesora de la diputada Rocío Alfara Molina se llama Vianey Mo, por el segundo lugar por San José, el primer lugar lo ocupa José María Vialta, pero Vianey Mora fue invitada por el Ente Electoral de Venezuela, mismo que ayudó a Nicolás Maduro a amañar esa o a hacer fraude, pues, al final de cuentas, hacer Sí, fraude electoral para que quedara eh, Nicolás Maduro en lugar de Edmundo González Urrutia. No fue invitada por un ente internacional observador imparcial, fue invitada directamente por el ente electoral venezolano. Eso trascendió en noticias. Y no solo eso.
Ella es asesora de la diputada Rocío Alfaro Molina y la diputada Rocío Alfaro Molina fue la única persona que votó en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, la única persona que votó en contra de, de la pues, música. desconocer, de Sí. repudiar, de señalar y condenar, ¿verdad? Las elecciones en Venezuela, que Ujú. pues para muchos países de América Latina democráticos, pues no fueron elecciones legítimas, ¿verdad? De hecho, incluso Estados Unidos ha dicho, ha lanzado incluso una orden de captura y una recompensa por Nicolás Maduro y otras personas porque les atribuye delitos de narcotráfico y ser como los capos de una red internacional muy peligrosa, ¿verdad? De narcotraficantes. Entonces, nada más hay que dejar eso claro. Sí, Y es como de ahí nada en más como un adelante, dato. sí, que de ahí en adelante cada quien puede tomar su decisión como guste. Sí, y también se vendrán, pues, cada una de las otras diputaciones. También hay otro dato, no recuerdo el apellido, pero se llama Jocelyn. Es la otra diputación, representante por la provincia de Cartago, que Ujú. también es perteneciente, es asesora de el despacho del señor Antonio, diputado Antonio Ortega por Cartago. Entonces, también ha habido pues increpancia al respecto. Esto lo decimos por la escucha social, ¿verdad? Lo que la gente está diciendo ahí en los comentarios, digitalmente hablando, en las diferentes redes, están diciendo que porque diferentes diputaciones son pertenecientes a despachos de diputados que actualmente están en las curules. Sí, el Frente Amplio alega de que ellos están haciendo un proceso democrático. Sin embargo, ok, ellos pueden decir que es democrático, pero de alguna manera están quedando asesorías o asesores y asesoras en puestos para diputaciones y pues sí, ellos votan. ¿Qué pasa antes de la votación? No sabemos, ¿verdad? Entonces ahí queda esa duda, pero yo sí no saco el dedo del renglón en el caso de Vianey Mora, no por ella necesariamente, pero por el Sí, despacho al que le brinda servicios, por el voto de la diputada de ese despacho y por el por la viaje visita. de ella a Venezuela invitada por el ente electoral venezolano. Y definitivamente creo que la peor dictadura, una de las peores dictaduras que tiene, no sé si el mundo, pero por lo menos el continente americano es la venezolana. Y sin dejar de ver los actos y los hechos de que Costa Rica ha visto muchas personas, no sé si serán miles, pero sí muchísimos venezolanos que han pasado por nuestras tierras, pasando inclusive el Darién, exponiéndose a muchas situaciones porque querían llegar a Estados Unidos. Ujú. Inclusive con la llegada de Trump hubo un cambio en las políticas inmigratorias y entonces esto ha reducido. Inclusive ya ahora se ha dado lo contrario, que es el paso o el tráfico de estas nacionalidades hacia abajo de nuevo, entonces Ujú. hacia el sur de nuevo, hacia su país de nuevo. Entonces, ciertamente no deja de ser crítica en ese sentido, yo no sé, no son invisibles, estas personas son seres humanos que están buscando una mejor vida. Sí, aquí el cuestionamiento es, bueno, el El señalamiento es señalamiento, sí, qué tipo de ideologías están representando algunas de estas personas. De ahí en adelante, igual estamos en democracia. Quien quiera votar por el Frente Amplio va a votar. Nadie le tiene que decir a nadie, pero es preocupante. sí. Sí, y nada más Seguimos, mencionar, ok, Lucía Arias, ¿verdad? La estudiante de economía, sí, Lucía Arias, que ya yo la he entrevistado en un par de ocasiones, ella dio una entrevista para Impact Channel ajá, y hay un extracto interesante que está en el canal también, donde ella dice, en su opinión, que el Frente Amplio es el partido más peligroso. Ahí los invitamos a verlo. sí, muy interesante, por Ujú. cierto. Después, en la noche, se da un anuncio con respecto, por cierto, ese anuncio lo dimos precisamente en un en vivo del señor Richard Ordóñez cuando estaba ahí en YouTube. Él lo Ah, anunció sí, porque lo el domingo en la pasamos noche. el domingo en la noche. Recordarles que a los que estuvieron ahí en ese live en vivo, pues esto es parte de la historia de la semana. Resulta que yo le paso esto a Richard porque precisamente en vivo se da el anuncio de una posible conferencia para el lunes a las 11 de la mañana
precisamente en San Ramón. Todo esto por lo que hemos hablado en convergencias pasadas de lo que sucedía con las 7 no quórums que se dieron en las diferentes asambleas de San Ramón, que les ha traído un sinfín de problemas y sigue dándolos al Partido Liberación Nacional. Después, posteriormente, nos daremos cuenta que no solamente existía la San Ramón, también existía una en Puerto Jiménez y me parece que una en Los Santos. No estoy segura, pero sí, ahí en las declaraciones del señor Antonio Álvarez de Santi dejó claro que también existían esas dos, pero eran de menos complejidad. La de San Ramón era muchísimo más compleja. Dicho esto, se da ese anuncio y pues por supuesto Richard en vivo hace esta acotación para los que estaban allí en el live. Si quiere, vamos de una vez al lunes y hablamos de eso, ¿verdad? ¿Ok? Porque así como menciona usted, hay más cosas del lunes, pero comencemos con esa. Sí, de todas maneras es Este, el de la mañana porque comenzamos de hecho con esa conferencia de prensa donde el señor Antonio, donde el señor Álvaro Ramos explica, empieza a abrir y explica las razones por las que se han dado todos los problemas en San Ramón. Él alega que supuestamente este tiene que ver con el señor Nixon Ureña. de Y, repente, Ana Cris, ¿Mm? nada más hacer el paréntesis ahí, ¿verdad? Ujú, Que si Liberación Nacional no hace una relación de todas sus estructuras o asambleas, ¿verdad? ujú, De todas, de todas, no recibiría deuda política sí. y cuidado y no puede participar. Es por eso que es tan importante que logren ese quórum en San Ramón, porque solo por San Ramón podrían estar en ese problema grave, pero eso no significa de que sea culpa de la gente de San Ramón. Sí, ese es un detalle importante que todas las estructuras deben renovarse para poder recibir la deuda política, todo establecido legalmente dentro de las normas internas en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y con esto volvemos al tema que sería cómo está exponiendo el señor Álvaro Ramos el problema que se está dando donde inclusive dejó dicho de que algo pasaba en San Ramón y que en su próximo mandato, pues obviamente había que hacer una mejora en el tema del Internet porque absolutamente ningún dirigente o líder contestaba los teléfonos celulares, cosa que me pareció tan poco ética de parte de él decir ese tipo de cosas cuando tenemos información precisa, porque en los live míos en TikTok, hay gente de San Ramón que nos ha dejado muy claro que sí han habido personas de los delegados de San Ramón que se han querido comunicar con él y que no ha habido comunicación. Entonces, es una falta de respeto para los dirigentes que definitivamente sí ellos sí desean una verdadera renovación y que en la contraparte los dirigentes de San Ramón están alegando que el señor Álvaro Ramos quiere imponerles a Miguel Guillén como candidato por San Ramón y ellos no desean esa representación. Por eso es que no se ha dado el quórum. Y lamentablemente han buscado cualquier cantidad de medios para que llegaran a las reuniones y entonces de alguna manera se diera el quórum. Según él, hay un manejo dividido de una cierta cantidad de delegados de parte del señor Nixon, de parte de un grupo que son aproximadamente 40, poco más, poco menos, de delegados que no están de acuerdo y que buscan la renovación, y otro número que supuestamente está ahí como dando vueltas, por no decirlo de otra manera. Y dice, con esto se dan una serie de reacciones, pero en las preguntas que se le dan al señor Álvaro Ramos, no, no es concreto al contestar, ¿verdad? El problema, sobre todo cuando se le pregunta por Miguel Guillén, de hecho, rehuye a la respuesta, no contesta, no contesta precisamente por qué los delegados de San Ramón están diciendo, inclusive hay entrevistas de varios delegados diciendo por qué es Creo, que ellos no quieren hacer el quórum. creo que a Álvaro Ramos le hace falta cancha política, ¿verdad? Le hace falta experiencia política porque, primero, y es la palabra correcta, o sea, no es afán de ofender a nadie, pero es demasiado mediocre decir que uno no se comunica con alguien porque no hay señal, cuando hay tanto en juego y cuando los líderes se deben a sus bases. Porque si se pierde de vista eso, entonces los líderes ya no tienen un carácter de responsabilidad,
sino que tienen poder sobre las bases. O sea, si yo llamo a Ana Cris vive en Heredia, si yo llamo a Ana Cris y no entra la señal y necesito hablar con ella porque de lo contrario se puede caer un negocio o algo grave, yo agarro el Usted llega carro, acá. agarro un Uber, agarro un bus o en últimas me voy haciendo romería hasta allá, ¿verdad? Ujú. Y voy y la busco y digo, bueno, ¿qué pasó? Hablemos. Pero no se puede aludir que voy a hacer una promesa de campaña, porque así lo dijo, voy a hacer una promesa de campaña de que va a haber señal en San Ramón, porque no podemos comunicarnos, no tienen señal. Se monta en un carro y se va para San Ramón. Es que es lo más irresponsable, mediocre, limitado, poco voluntarioso. O sea, es muy triste escuchar a un líder decir eso, de verdad. Y sí, como dice Ana Cris, sus respuestas ante los cuestionamientos de la prensa, por ejemplo, si es cierto o no que de alguna manera se quiere poner a Miguel Guillén ahí en esa lista y que la gente de San Ramón no está de acuerdo. ¿Por qué le tienen que imponer, si fuera así, por qué le tienen que imponer un candidato a una comunidad que no está de acuerdo? Y él dice, Álvaro Ramos, todos tienen derecho a postularse, sí, pero en una democracia las postulaciones deben ser representativas. Y si la gente no se siente representada por una persona, entonces no puede ir. Así de sencillo. Y punto. Entonces, ¿cuál es la necesidad de forzar probablemente, quizá, eventualmente las cosas? Para ponerlo así como de repente es así, ¿verdad? Eh, Quiero agregarte que los líderes, que el señor Álvaro Ramos agregó que los líderes desgastados se habían comprometido en el momento en el que él se había sido ratificado o buscando la precandidatura, se habían, o sea, se habían comprometido a que ellos iban a renunciar, entre ellos Antonio, Johnny Araya, Los Arias. Inclusive el problema comenzó porque el domingo en la revista dominical de la Nación hubieron unas declaraciones, una entrevista bastante amplia del señor Thompson, donde él hace una explicación de una serie de cosas y al final habla de la campaña política y hace dos críticas con respecto a este señor. Lo digo porque después, posteriormente, Álvarez de Santiago habla de eso y dice que era una entrevista normal, común y corriente, y parece que ahí fue donde se soltó el problema. Dijeron claramente que a Álvaro Ramos parecía que no le agradaba mucho la crítica y que no la recibía de forma pues certera. Había una cierta molestia y también los delegados estaban molestos porque había un problema con el tema del horario y de las giras, las llegadas de él a las visitas, las comunidades necesitaban que se visitaran y los delegados estaban diciendo que prácticamente él atendía como un horario de oficina y no iba a fines de semana a visitar las comunidades y que eso era un problema, además de que trataban de comunicarse y no se comunicaban con ellos y que pues eso era un problema, la falta de comunicación, que ellos por muchísimo tiempo habían sido fieles al partido y que él no hacía el trabajo de liderazgo correcto. Hay una canción que se llama Nuestro amor se está yendo a pedazos, ¿verdad? Algo así está pasando internamente en el PLN. La estructura se está cayendo a pedazos, al parecer. Pero Así es. todo eso viene a raíz de un liderazgo. em, a ver, ni siquiera ya califica de liderazgo. Vamos a ver, que un líder, imagínese un equipo de fútbol, ¿ok? El capitán del equipo de fútbol tiene que ser una persona que tenga tiempo ahí, que se haya ganado la confianza de la gente, que tenga el respeto de la gente y que Presencia. tenga la presencia y la inspiración en el resto de personas para decir, arriba, vamos todos hacia adelante. Y todo el mundo dice, sí, porque el capitán lo dijo, ¿verdad? Hay esa conexión. Pero Sí. ¿qué pasa cuando yo traigo un jugador de otro equipo nuevo y le digo usted va a ser el capitán? ¿Mm? No, no es posible porque tiene que haber una compenetración de las Exacto. personas con el líder.
y Ahora, tiene que haber una representación de ellos hacia él, como ahora con ese liderazgo. yo no digo que Álvaro Ramos no haya tenido militancia. El partido dice que sí la tuvo, El partido dijo que sí la tuvo. Y pero recordar cuán que conectada está la gente con él. aquí que estás tocando ese tema de la militancia, recuerden quién fue el que hizo, que dijo y o que hizo esos cambios y no había sido Miguel Guillén. Entonces, bueno, eso es un tema ahí a tomar en cuenta, a ver qué es las cosas que se mueven en el partido y por qué los intereses de lo que sea que esté pasando ahí abajo que nosotros no vemos. Recuerden que está lo que nosotros vemos y lo que nosotros no vemos. Ujú, Entonces, ahí por debajo hay situaciones que se están jugando y de las cuales pues el partido así literalmente se está jugando todo por el todo. Tiene que tomar decisiones y aquí, para terminar de ponerle el clavo a esto, dijo literalmente, es que dijo de todo, dijo él literalmente, no me interesa el dinero de Álvarez de Santi. O sea, que al dinero solamente le interesaba al señor Álvarez de Santi. ¿Por qué? Porque los periodistas le preguntaron porque el señor Antonio Álvarez habló de la deuda política, que ujú. eso pues es un tema de sobrevivencia del partido. ¿Por Sí, él qué? mandó una carta, ¿verdad? Uh -huh, Mandó una carta ok. advirtiendo al presidente del partido, ¿verdad? Uh -huh, Que si no solucionaban el tema de San Ramón, corrían el peligro de no contar con la deuda política correcto. e incluso de no participar en las elecciones. Y eso sería una quiebra del partido, porque al parecer Liberación Nacional necesita 20 millones de colones al mes Al mes, sí. para sus gastos elementales de estructura. Estructura, financiamiento, el tema de pagos de profesionales que tienen. Bueno, si usted se pone a ver, ha sido el partido que concatenadamente es el que ha recibido toda la deuda política. Él alega que supuestamente es porque tienen la estructura que maneja eso y que lo hace de forma correcta y legal, etcétera. Bueno, será por eso, ¿verdad? El punto es que Álvarez de Santi actuó más como empresario que como político Que en ese como político en momento, ese momento, sí. que vamos a decir la verdad, o sea, lo que él decía tenía un grado de razón importante desde Sí. el punto de vista económico financiero. Más fríamente, Richard. Hablaba Exacto, más calculador, fríamente. cerebral, que así son las finanzas. Pero de ahí Álvaro Ramos lo toma por otro lado y entonces él comienza a desmarcarse de todo el mundo. Yo no quiero nada con los Arias, no quiero nada Más con los Araya, viral. no quiero con De Santi, no quiero nada No con quiero con nadie. Frankie Nicolás, y hubieron reacciones de Frankie Nicolás, hubieron reacciones de Johnny Araya, de hecho, en el juicio que están Ujú. teniendo, o sea, con todo el No mundo quería se nada reaccionó. con nadie, pero Miguel Guillén, que es la figura en conflicto aquí, Ujú. quedó intacto, Sí, con Miguel Guillén no, por cierto, que eso sí podemos hablar, terminando que de Miguel Guillén no se habló mal, ¿no? y se dijo nada en contra de él. Bueno, eso fue Y lo que para, pasó con Eso fue lo que Liberación pasó Nacional. en resumen con la conferencia de prensa y posteriormente, un momento después, se da pues la exposición de una noticia que me pareció pues complicada, termina de darse para el Partido de Liberación Nacional, que por cierto no se ha dicho nada al respecto. Y el mismo Antonio Álvarez de Santi, después, posteriormente, en una entrevista dijo, ¿y por qué el Partido de Liberación Nacional no se ha pronunciado al respecto? Porque el exdiputado Jimmy Vindas fue vinculado al transporte de 38 kilos de cocaína, esto dicho en un post de CR Hoy, detenido el 2 de agosto anterior. Pero esta noticia se libera precisamente el lunes a mediodía aproximadamente. Entonces, esto, pues, no sé, coincidió, díganle como quieran, con la noticia de la conferencia de prensa que dio el señor Álvaro Ramos y se perdió ahí en todo el montón de información, pero sí que quería yo dejarlo ahí visto y el señor fue arrestado. Sí, detienen a ex vicealcalde como supuesto miembro de Sí, grupo narco, dice. Interceptado con 38 kilogramos de ay, perdón, cocaína dije en la sabana. exdiputado, sí, es alcalde, sí, perdón. Sí, ex vicealcalde, ¿verdad? De corredores, ¿es? Zona Sur, no estoy segura, Sí, sí, no sé si fue Corredores o Golfito, me parece. sí, bueno, de la zona sur. De El la zona punto, sur para no ajá. errar. Sí, sí, sí. El punto es que se da esa situación y no se ha hablado mucho. Se ha ido todo en conversación por lo del tema de las estructuras y todo eso, pero me imagino que ya le irán dando más atención a ese tema porque no es menor. No.
No, No, no es menor. y Ujú. no. Ok, Des- ¿qué más? Después seguimos a mitad de la mañana, sí, mitad de la mañana igual con la comisión de levantamiento del fuero del señor presidente, que esa ya será la primera sesión y Sí. donde se da pues la apertura. Ya saben que la secretaria es la señora Rocío Alfaro y la presidenta es la señora Andrea Álvarez Marín. Y con esto el diputado Vargas de una vez cuando abren la comisión presenta la primer moción, la moción importante para que el señor presidente pueda acceder a una copia del expediente judicial, pero esta al principio fue rechazada, ¿verdad? Posteriormente se le da vía y es aprobada, pero no dentro de los 10 días hábiles que previamente él había solicitado. Entonces quedamos así como. Sin embargo, este viernes 8, ¿verdad? Va a ir la primera persona a comparecer, que es el fiscal Carlos Díaz, y el próximo citado para comparecer va a ser justamente el presidente. Lo que pasa es que el siguiente viernes Probablemente el es lunes. 15. No, al final, bueno, lo que entendí fue Ah, que ok. como el siguiente viernes, porque van a sesionar los viernes, el siguiente viernes es Ah, 15 de agosto. Entonces, el cierto. presidente va a llegar hasta el 22 de agosto y al final sí va a tener los 10 días, Sí va a pero por tener, una cuestión circunstancial. para que pueda tener, por favor, el expediente antes él y poder haberlo estudiado con su defensa. Obviamente el señor José Miguel Villalobos tiene que analizar el expediente y Y sabe solamente qué es lo informarlo. curioso, porque ahí en esa primera sesión marcaron las reglas, ¿verdad? Del juego. Ujú. Y ahí indicaron que, por ejemplo, este viernes que va El el fiscal. fiscal Carlos Díaz a comparecer, si el presidente quisiera, podría llegar a la comisión junto con su abogado, con José Miguel Villalobos. Ah, caramba. Eso sería Y que pueden presentarse épico. otras diputaciones. Ay, caramba. Eso sería épico ver eso, ¿verdad? Y de Sí. hecho, pues justamente sobre eso, de repente como Uy, para incorporarlo ahí en el tema rápidamente, le preguntaron sobre eso al presidente el día de hoy en conferencia de prensa y él dijo cierto. que sería como pescar en un estañón, ¿verdad? Y lo dijo riéndose porque, como que él está muy confiado de que no hay absolutamente nada en el caso, ¿verdad? Propiamente, el caso de concusión, que es que supuestamente el presidente le dijo a Cristian Bulgarelli que le diera, creo que $30,000 30 a mil Choreco, dólares. ¿verdad? Y que eso es un delito que se llama concusión, Concusión. supuestamente. Pero el presidente y José Miguel Villalobos, su abogado, afirman, sostienen y aseguran que eso no fue así. Entonces, por ahí ya marcaron las líneas, ¿verdad? De cómo se va a llevar a cabo la comisión. Exactamente. Y ahora sí, después de esta comisión, nos vamos para el plenario, donde tenemos el primer video, porque ahí en el plenario se estaba discutiendo, ay, 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 adivinen qué se estaba discutiendo. Pues precisamente el conocer o votar. El tema de la discusión sobre el señor Stefan Brunner La renuncia. y la renuncia del señor Stefan Brunner y conocer precisamente y leer, bueno, que ya se había leído, pero la decisión tenía que ser o conocer o votar. Ujú. Y recuerden lo que había sucedido previamente con el señor Rodrigo Arias, donde él había tenido una previa interpretación en la cual había dicho que, lo habíamos visto en el capítulo anterior de Convergencia, donde tenía que darle el tema jurídico para que se diera la renuncia. Sí, básicamente, pues ya como Ana Cris lo menciona, en el episodio anterior de Convergencia se comentó y se puso el video incluso del momento en la reunión de jefaturas de fracción donde el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, dice que la interpretación de él y de repente de Gloria Navas, porque son los únicos dos, ¿verdad? Que, Los que están únicos como de dos. acuerdo en eso, parece. Este, la renuncia de don Estefan Brunner hay que votarla para ver si se aprueba, sí o no, cosa que ya desde ese momento suena ilógico porque se está decidiendo por votación sobre la libertad de una persona para estar o no estar en un lugar. Y ante ese panorama, porque Rodrigo Arias perdón, el costarriqueñismo, ¿verdad? Pero se sentó en la galleta de que eso se tiene que votar porque se tiene que votar.
Lo que doña Pilar ahora va a decir, si no me equivoco, es como una objeción, ¿verdad? Como una, ahí cómo se llama cuando eh, una Le, apelación. sí, ella presenta la apelación y también, bueno, no podemos presentar todo por tema tiempo, pero también Sí. hace un resumen de la jurisprudencia que ha utilizado. Y me refiero a jurisprudencia, son los casos que ha utilizado la Asamblea Legislativa en específico en el caso de previas renuncias, Sí. donde, por ejemplo, en el caso de Kevin Casas, en el caso de Laura Chinchilla, etcétera, simplemente la Asamblea Legislativa lo que hizo fue conocer, es Ujú. decir, recibir la renuncia. Entonces vamos a escuchar el planteamiento de la diputada Pilar Cisneros hasta cuando usted me diga, Ana Cris. Sí, está bien. Listo. Micrófono. A este plenario le corresponde conocer y no votar. Ok, pero vamos a retomar algo muy interesante. Dice ese señor que está ahí sentado, don Rodrigo Arias Sánchez, que nosotros nos hemos devuelto 25 años y que en 25 años las cosas han cambiado mucho. Claro, señor Arias, póngame atención, don Rodrigo. ¿Sabe cuántos años se ha devuelto usted? 33. 33, no 25, porque usted me está citando una resolución de la sala de 1992. Haga su resta. 2025 menos 90, 1992, 33 años, señor Arias. Y a la señora Navas le quiero decir una cosa. La sala constitucional, y usted que es experta, abogada, penalista, dice en su resolución que cita a don Rodrigo Arias, de las 12 horas del 29 de mayo, que la renuncia de su cargo la renuncia que presente un miembro de los supremos poderes, excepción hecha de los ministros, debe ser conocida y votada por la Asamblea de acuerdo con lo dispuesto en el inciso B del artículo 121 y 124 constitucionales. La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes. ¿Estamos de acuerdo, señor Rodrigo Arias Sánchez? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces he de anunciarles, señores diputados, que saben dónde está la sala constitucional. ¿Quieren que les diga dónde está la sala constitucional? Pintada en la pared. Ahí está la sala constitucional, señor Rodrigo Arias, porque desde el año 1992 han renunciado un montón de vicepresidentes. Pintada en la pared. Sí. Y eso es lo que Hay quería personas, de que repente un comentario rapidito, hay personas que aman, adoran, les gusta, ¿verdad? Todos los niveles de agrado, el estilo de Doña Pilar y hay personas a las que no, ¿verdad? Lo que sí es que Doña Pilar es muy vehemente, muy vehemente, muy específica, ¿verdad? Pero así muy como incisiva, directo completamente al punto sí. que quiere llegar. Y a veces, desde el punto de vista de la comunicación, eso no necesariamente es malo, es ser enfático. Lo que pasa es que sí es muy confrontativo. Para la persona que no le gusta que la confronten, se va a sentir atacada, pero en realidad no es un ataque, es ser confrontativo. El ataque viene a ser la degradación, el insulto, Ujú. la disminución de la persona, pero atacar un criterio, ojo, atacar un criterio es una confrontación de ideas. De hecho, en el manual de la Asamblea Legislativa, cuando hablan de posiciones entre diputados, dicen atacar una moción. Así está el verbo atacar. ¿Por qué? Porque dentro de un debate de ideas, el verbo atacar es la confrontación justamente de criterios. Nada más quería hacer como ese paréntesis. Sí, en general, los videos que vamos a ver es para que veamos por qué esta discusión estuvo muy vehemente, ¿verdad? Hubo de todo un poquito y estuvo muy interesante. Yo creo que sigue el siguiente video para que podamos ver el contexto de la discusión de plenario, porque aquí también las otras diputaciones aportaron un tema importante. Listo. Entonces, aquí va, perdón, vamos a retrocederlo aquí. Aquí va la diputada Ada Cuña. Este es de un Sí. minuto 35, es cortito. Ajá, y Vamos. también la Ajá, diputada Paola Nájera, porque va a poner en contexto un punto que me parece importante. Ahora. exacto. Vamos. Y eso es lo que estamos cuestionando. Me pregunto si el señor don Fernando Campos, jefe de servicios técnicos, director, necesitó apoyo, colaboración de un tercero fuera de esta Asamblea Legislativa para saber, porque creo que aquí la memoria histórica de los procesos recientes
evidentemente se están haciendo a un lado o simplemente no hay memoria histórica. Eso por un lado. También pregunto si la... Al dejar abierto el micrófono donde se filtra el audio donde mencionan a Rubén, nos encantaría que por favor, como principio de transparencia y parte del soporte a la institucionalidad que ustedes se supone que tanto defienden, podrían por favor responder quién es Rubén. ¿Es un funcionario de acá, de la Asamblea Legislativa, del Departamento de Servicios Técnicos? ¿O es un tercero que llevó a hacerle consultas a esta persona? ¿Y qué fue lo que no calzó del criterio que esta persona de nombre Rubén estaba a ustedes indicándoles según sale? Lo único que está haciendo es cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 121, inciso 8 y 124 de la Constitución Política, así como en la jurisprudencia vinculante del voto 1435-1992 de la Sala Constitucional. ¿Y quién es Rubén? Eso es, esa es la historia. Sí, Porque vean que doña Pilar Cisneros primero empieza con el tema de conocer o votar, ¿verdad? Y posteriormente hay un acercamiento de este señor de servicios técnicos donde vemos que se acerca y parece que dejan un micrófono abierto donde nombran a una persona de nombre Rubén y hace alusión sobre que debía de empatar prácticamente los criterios que se habían dado por servicios técnicos con respecto a lo que había dicho este señor. Y esos Hay son los que dejar reclamos. claro que no tenemos oficialmente, no tenemos certeza ni conocimiento de quién es Rubén. Así que todos Sí, los no, Rubén que habiten en este país, siéntanse por aludidos en este momento. No importa la edad, la aunque profesión. ya hay un criterio de parte del señor presidente, pero simplemente es una suposición, ¿verdad? Sí, finalmente Es un viene a ser criterio de él. es un criterio de él. Nosotros, de boca de Rodrigo Arias, no sabemos quién es Rubén, nada más resaltando lo que dice Ana Cris. En esa misma sesión, o fue la semana anterior, creo, no, fue la semana anterior, que dejan abierto el micrófono en un momento y se escucha una rápida conversación entre Rodrigo Arias y Fernando Campos, que es el jefe o coordinador jefe de Sí, servicios de técnicos servicios de la técnicos. Asamblea, donde hablan de un Rubén que aparentemente había aportado algo en la resolución que está utilizando Rodrigo Arias en ese momento para defender el voto de la renuncia, que a todas luces estaba muy forzado eso, Sí, estaba inmensamente forzado, pero para Rodrigo Arias no. correcto, porque recuerden que lo que les decimos, ¿verdad? Que ya había habido una forma de resolver de parte de la Asamblea Legislativa e inclusive doña Pilar Cisneros había leído diferente jurisprudencia de la sala con respecto a este tema. Ahora escuchamos a la oposición para ver qué opinaba, dándole el crédito a todos los actores que se dieron ahí en el plenario. Listo. La incluye el artículo 121, inciso 9, en la Constitución Política. No es cualquier normativa, es la supralegal por encima de la jurisdicción ordinaria. Y para cualquier juez, para cualquier funcionario que implica derivar y aplicar la ley, conocer es entrar a abocarse a valorar el proceso. Conocer no es una simple notificación, no es que el Poder Ejecutivo nos informe. Compromiso en consideraciones. ¿Quién se ha levantado a hablar sobre eso? Muy pocos. Pero hoy sí se rasgan las vestiduras por un tema que bien que mal yo no conozco en este momento a nadie que con muchísimo gusto hoy votara porque el señor Brunner se vaya. No creo, la verdad, podría equivocarme, pero no creo que hoy nadie vote en contra de que un señor tan nefasto, que no existe, que el pueblo no conoce, que no ha hablado una sola vez de la parte social, de las necesidades educativas, de salud,
Bueno, ya ahí Bueno, sí. entró la oposición a decir que no sabían ni tenían conocimiento de ningún aporte que le haya dado el señor Stefan Brunner, que había pasado de largo, que nadie lo conocía, que había estado en lo incógnito, etcétera, etcétera, para atacar la figura de Stefan Brunner, y que todos deseaban que se fuera, pero al final lo tenían que votar, pero lo Fue votaron. una tarde completa. ¿Cuánto fue? ¿2 horas? ¿3 horas? Más o menos de discusión sobre eso. No más de 3 horas, un poquito más de Yo no 3 horas. sé, pero fue toda Terrible, una terrible. tarde perdida hablando, vea, en términos reales, estaban discutiendo sobre la libertad de una persona para De seguir o renunciar. no en un lugar. Eso es todo. Si Claro, votaban que no aceptaban la renuncia, iban a caer como en un tipo de esclavitud, donde iban a tener que amarrar al señor a su silla ahí en casa presidencial y dejarlo ahí porque si sale de repente no vuelve. Entonces tenían que hacerle como arresto domiciliario, pero en casa presidencial. Arresto presidencial sería algo así. No ahora que sé. estás hablando lo de la silla, ¿te acordás que igual en el live en YouTube enseñaste el meme que yo puse, por cierto, Que anda en, circulando en en redes. las redes, donde está Stefan Brunner amarrado a una silla y Richard Déjenme lo estaba busco aquí hablando? rapidito. Todo esto porque también eso fue tema de el live de YouTube y estuvo interesante. La gente estaba muy interactiva con respecto a ese tema. Ahí está, Stefan Brunner amarrado a una silla. Y pues de eso es prácticamente lo que querían hacer, violando sus Sí. derechos fundamentales. Y en realidad la única persona que estaba defendiendo el hecho de votar era Gloria Navas, Ujú. porque Vanessa Castro no estaba en favor de votar. Ella lo que aprovechó fue para hablar mal del ex vicepresidente Stefan Brunner. O sea, eso es politiquería. Creo que los diputados tenían que ser más conscientes y decir, vea, don Rodrigo, honestamente, estamos perdiendo el tiempo, nos estamos exponiendo ante la gente en algo que no tiene ni pies ni cabeza. Algunas veces la gente quiere demostrar que tiene la razón. Nada Y más. ese mismo día, el 4 lunes, estaba la transmisión, ¿verdad? Aquí en Trivisión, y yo la iba siguiendo, entonces yo publiqué esto que Ana Cris dijo que lo pusiéramos, que dice estupefacto, ¿verdad? Algunos pusieron algunos sinónimos como patidifuso, y así. Entonces yo puse lo siguiente, nada más. Solamente yo me siento estupefacto, sorprendido, anonadado, pasmado y atónito al ver cómo se discute sobre la libertad o no de una persona para renunciar a un puesto en la función pública. Es decir, se va a someter a votación si una persona es libre de desligarse de un puesto. Y si votan que no, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo lo obligan a trabajar? Aquí el tema no es si votan en contra y aceptan la renuncia. El tema es que se tuvo que someter a votación la libertad de una persona. Exacto. Esos son los derechos fundamentales a los que me refiero yo cuando, ¿por qué tenían que votar una renuncia que simplemente debía ser conocida por parte? Sí, y creo que más adelante no tenemos la resolución, ¿o sí? Del tribunal, me Sí, parece. de hecho la Sí la tengo aquí. tenemos. Si quieres la leo. Ah, ok, léala, por favor. Eso pasó O hoy. eso pasó hoy, pero este es el spoiler porque el Tribunal Supremo de Elecciones cancela las credenciales del señor Stefan Brunner. Así simplemente dice, por renuncia funcional de la magistratura electoral, reitera que la renuncia es un acto unilateral que no requiere ser votada en la Asamblea Legislativa. La señora Munive Angermüller asume la primera vicepresidencia de la República. Dicho esto, y dice literalmente, dice, además las magistradas y magistrados electorales reiteran su jurisprudencia en el sentido de que la renuncia es un acto unilateral entre otras resoluciones número, y aquí da el número 2714-E de 2007 y la 3545-E5-2008, razón por la cual no se requiere ser votada por la Asamblea Legislativa, sino solo conocida, lo cual se satisface
con incluir la renuncia en el orden del día del plenario, en ¿Qué lugar del tendrá, señor. Qué qué horror. tendrá que decir Rodrigo Arias y Gloria Nava sobre eso? Vea, uno no es abogado Quedaron y, fatal. y uno entiende que eso estaba de más, pero de más. Y ellos Y lo el ven como un desperdicio tema de dinero. político, pero ellos lo ven como un tema de pulso político, pulso de fuerzas, pero en realidad utilizaron un derecho fundamental, la libertad de una persona, como herramienta para hacer política. Y fue una decisión unilateral de Rodrigo Arias. Yo no escuché a otra jefatura de fracción defendiendo esa posición. No sé, ahí se nota como una versión del señor que lo pone como para demostrar a un poder, o yo no sé qué quería demostrar el señor Rodrigo Arias al respecto. De cierta manera no se quería afectar, porque Chávez no tenía nada que ver, el presidente Chávez no tenía nada que ver en esto, ya estaba fuera. No, no, pero estaba listo todo esto para el presidente, ¿verdad? Ah, Y lo ok. dijo Rodrigo Arias. Y lo dijo Rodrigo Ah, Arias. ok. Sí, recuerden que Bueno, lo dijo, había dicho el señor sí, Rodrigo Arias. ¿Será que quería demostrar lo que le esperaba? No sé. Pero no sabremos. la cosa es que esa fue la situación y al final, pues, lo que él decía no era lo correcto. Correcto. Siguiente. Nos vamos para el martes, donde el plenario en la mañana no tuvo quórum costarricenses. De hecho, hay un video porque la semana anterior, no sé si se recuerdan que venían de vacaciones y el Frente Amplio dijo un montón de control político respecto a esto, que cómo era posible, que los vivillos y que esto y que el otro y que ya. Y al final resulta que el martes en la mañana no hubo quórum gracias a que todo el Frente Amplio no se presentó a plenario. De hecho, la diputada Paola Nájera hace un video respecto a esto y muestra cómo las curules estaban completamente vacías. Lo que pasa es que las mañanas se están utilizando para las sesiones extraordinarias donde están viendo las 2.564 mociones del proyecto de jornadas 4x3. Y pues particularmente este martes ellos no llegaron y no hubo quórum, no hubo suficientes diputados. Estamos claros, son 57 diputados. Se hace quórum con 38, 38 diputados. ¿verdad? Ok. Quiere decir que hay un aire de 18 diputados, 19 diputados, si no me equivoco. Sí, Ellos son 6, ¿verdad? Quedaban 13, no habían otros 13. pero en bloque no fueron. Exacto, porque ellos no fueron poniéndose de acuerdo. Los demás que se reunieron no eran suficientes. Entonces aquí hay dos preguntas. Uno, ¿dónde estaba todo el resto de diputados que deberían estar? Y ¿por qué decidieron toda la fracción del Frente Amplio no ir en bloque? Ellos alegan que les dejamos ahí el tiempo para que ustedes pudieran votar, etcétera, ¿verdad? Pero el hecho de no ir impide que haya el quórum necesario. Es un reclamo a los dos bandos que no llegaron, a los 6 del Frente Amplio y a los otros 13 que tampoco estaban ahí, que no hicieron posible el quórum. Entonces, si nos fijamos en los que no llegaron con la intención de no llegar específicamente, la diputada Paola Nájera resalta una preocupación, porque ¿qué va a pasar cuando terminen las 14 sesiones? ¿Con qué eventual recurso legal podría salir el Frente Amplio para defender el hecho de que o faltan más sesiones o algo está mal hecho? Porque ya han intentado traerse atrás la vía rápida, es decir, en lugar de sesionar 14 sesiones, sesionar 14 veces, perdón, sesionar 14 veces y discutir mociones y luego solamente votar sin discusión, ya ahora habría que darle discusión a las 2.500 y pico de mociones. Perdón, tenía que estornudar. Ok, Entonces, esa es la situación, ¿verdad? en el tema que sigue a mediodía se da un tema importantísimo. Sí. La encuesta de Opol Constructores, de Opol, perdón, consultores.
Dice, y aquí vamos a reflejar un momentito los recuadros que se dieron porque pues esa encuesta generó muchísima conversación digital y queremos ver las diferencias más o menos. De hecho, ya Richard hizo un video respecto a esta encuesta que se liberó, como les digo, el martes a mediodía aproximadamente, donde se habla sobre el tema. Ya Y viene, ya viene. es importante las diferencias que hay, inclusive hay un reafirmamiento, vamos a ver, se dice una reafirmación del bloque Sí. duro del señor presidente, como aquí lo vemos, dice donde se apoya la gestión de Rodrigo Chávez. Sí, la encuesta anterior de Opol, aquí está un poco borroso, pero es por la calidad de la imagen de la página del Mundo CR, ¿verdad? Pero en la encuesta de julio pasado, hace un mes, el presidente tenía, si no me equivoco, 60.6 de popularidad, ahora aumentó un punto. Y si no me equivoco, la encuesta de julio tenía una muestra de 1.800 entrevistas personales. En este caso fueron 3.020 entrevistas y aquí se ve justamente, pues se mantiene la lógica, digamos, ¿verdad? O la tendencia, la palabra correcta. 61.6% que apoyan al presidente, un 30% que no. Aquí está la oposición. Aquí están todos los partidos de oposición aquí metidos, ¿verdad? O no necesariamente partidos, personas que no están de acuerdo con el presidente. Y el no sabe, no responde sería 8.4, con un margen de error de, si no me equivoco, 3%, me parece, Sí, ¿verdad? aproximadamente 2 Eso quiere puntos decir de que este diferencia. 61 podría ser hasta 64 o podría ser 58, al igual que el 30 podría ser 33 o podría ser 27 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, este es el primer recuadro que nos muestra justamente que el presidente pues sigue manteniendo la misma popularidad. Y lo importante, la encuesta se realizó entre el 1 y el 3 de agosto, es decir, eh, ¿Qué viernes pasó ahí? primero, Ajá. sábado 2 y domingo 3 de agosto. No contempla lo que pasó el lunes de esta semana, lo de la comisión para el levantamiento de la inmunidad, la El conferencia de plenario. prensa de Álvaro Ramos, ¿verdad? Y el plenario con la discusión sobre el tema de la Atrás. renuncia. O sea, ¿cuánto hubiera afectado Esos con estos eventos. protagonistas, ¿verdad? Los de la comisión, Álvaro Ramos y Rodrigo Arias. Sí, y también el escándalo que hubo ahí por ahí con respecto a la diputada Joana Obando y el tema de Tribu CR, que también ha sido de mucho comentario. Eso Exacto. pudo haber afectado muchísimo también el De tema de la repente no tanto oposición, aquí en esta encuesta, ¿verdad? pero Porque sí en la oposición. sí, exacto. Entonces vamos al siguiente gráfico. Sí. Esta es, bueno, primero creo que es mejor ver esta. Esta La es la intención de voto en este momento, ¿ok? Esta es la intención de voto en este momento, donde Laura Fernández tiene 24%, sube 10 puntos desde la encuesta del mes pasado. Y aquí hay que tomar en cuenta, el mes pasado la encuesta se realizó antes del banderazo, antes de saber que Pueblo Soberano era el partido elegido y antes de que doña Laura dijera que se iba a lanzar de precandidata, que ya hoy es candidata. Ujú. Entonces, aquí tienes aumento. Fabricio 7.2 disminuye, creo que 3 puntos más o menos. Ajá. Y Álvaro Ramos 7.1 disminuye también como 2 puntos por ahí. Bueno, en el Anda video está. alrededor de 10. Exacto. Y ya después viene Natalia Díaz 4.9. En realidad, solamente aumentaron Laura, que fue la que más aumentó, y aumentó Ariel un poquito como un punto porcentual, y Eli. No sé por qué, pero aumentó Eli ahí un poquito. Todos Dijeron los que había demás sido bajaron. por la convención interna. Puede ser, probablemente, pero todos los demás bajaron. Fabricio, Álvaro Ramos, Natalia, Claudia Dobles, Luis Amador, todos los demás bajaron y también bajó los que estaban con ninguno, porque este de ninguno en la encuesta anterior estaba como en 35 por ahí y aquí está en 28.5. Yo quiero
agregar algo que se habló hoy precisamente miércoles, bueno, ya hoy no, pues, bueno, el miércoles en la mañana se habló en una entrevista del Mundo CR con el señor Mauricio Muñoz, Ujú, donde si existía la posibilidad de absorción por parte de la señora Laura Fernández del caudal político de Rodrigo Chávez. Recuerden que ujú. teníamos en un 61% aproximadamente y Laura se encuentra en un 24%. Entonces ahí tiene todavía un margen la señora Laura para poder encantar a ese bloque de la población que es duro en cuanto al oficialismo y poder heredarlo al mayor porcentaje de tal manera que logre no solamente el tema de la precandidatura o de la candidatura, sino más que todo por las diputaciones. A eso es a lo que se está refiriendo este señor con ese sentido. Prácticamente dentro de esa entrevista se hace alusión de que si esto fuera al día hoy, Laura Fernández al día de hoy podría tener la presidencia de la República en primera ronda. Correcto. Esta es la proyección, si, como dice Ana Cris, si las elecciones fueran el día de hoy. Ujú. Ganaría en primera ronda con 43.3%, Fabricio Alvarado quedaría segundo con 12.97%, o sea, como con casi una cuarta parte de votos en Pues sí, comparación a Laura Fernández. vean el tamaño, o sea, estamos hablando que lo triplica prácticamente. Vean la manito. Y Álvaro Ramos también, ¿verdad? Aquí llegaría a 12.86, un poquito menos que Fabricio. Quiere decir que cada uno de ellos podrían tener, creo que eran como 6 diputados, 6, 7 diputados, algo así, Sí, me parece. más o Laura menos cada Fernández uno. tendría como, ¿cuántos dijo? Como Ah, están 25. hablando de 25, sí. Exacto. Ahorita. Estamos hablando al día de hoy, si Ujú. las elecciones fueran hoy. O sea, si se quiere lograr el tema de los 40 diputados, la barra debería llegar como hasta por acá, Sí. más o menos. O sea, restar votos aquí, 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 por todo lado, ¿verdad? Y así quedarían. Natalia quedaría en cuarto lugar con 8.8, Claudia Dobles, o sea, al día de hoy el PAC volvería a la Asamblea Legislativa, 6.1, el Frente Amplio tendría 5.75, quiere decir que el PAC le estaría robando votos al Frente Amplio, y ya sabemos que ellos dos se tienen ley, ¿verdad? Porque van por el mismo público. Ujú. Y ahí para abajo, Eli llegaría de vuelta a la asamblea, alguien del PLP, increíble. Luis Amador todavía figura ahí, pero evidentemente esto es una foto de este momento, Al día de hoy. al día de hoy, nada más, Al ¿verdad? día de hoy, y también hay que ver que hay una reducción de los ninguno, ¿verdad? Que eso es Sí. importante, ¿verdad? Ujú. Porque ese es la mayor reducción que tenemos, el mayor que tenemos que reducir es el abstencionismo. Ese es el Sí. punto que más hay que reducir. Y finalmente, este es el cuadro de la preferencia de partidos políticos. Ana Cris, ayúdame a hacer memoria. ¿Cuándo Liberación Nacional no había quedado en primer lugar de preferencia en partidos políticos en una encuesta? Yo no recuerdo. No Pues, recuerdo. no sé si en la época del PAC quedó el PAC de primero, en algún momento, no lo recuerdo, pero así fácilmente no recuerdo Pudiese cuándo. ser. Sí, habría que hacer memoria. Y si alguien recuerda, que lo ponga en Que por comentarios. favor que lo pongan en comentarios. Sí, igualmente está una fuerte tendencia de que hay un 59.1% de gente que no va con ningún partido, ¿verdad? Pero Pueblo Soberano aparece y aparece de primero, con 13.6. 13.6. Y luego viene Liberación con 10.5. Y después la Unidad Social La Cristiana unidad con social cristiana. 3.2. Este progreso social democrático, para mí personalmente, es que hay personas que todavía entienden ese partido o lo asocian con el presidente. Yo creo que Pero sí. en realidad, Progreso Social Democrático de Luz María Alpizar, Sí. ¿verdad? Entonces, casi que yo me atrevería a decir que este 3.1 va acá. Casi, casi que me atrevo a decir eso. Casi. Pero bueno, hay que hacerle caso a la encuesta. Frente Amplio, Nueva República. Esta es la preferencia de los partidos. Pero vea qué cosa curiosa, mariposa.
El, vea, Álvaro Ramos tiene aquí 7.1 de preferencia para presidente, ¿cierto? Ajá. Pero para diputado tienen 10.5, Liberación Nacional. Quiere decir que dentro de Liberación Nacional hay gente Ay, que no se identifica con Álvaro con Ramos, Álvaro Ramos. una tercera parte más o Tiene menos. muchísimo mayor caudal el partido en sí mismo que el candidato. Exactamente. Entonces podríamos estar pensando que habría un quiebre de voto de repente. Sí, y menos si don Álvaro Ramos no le da vuelco a la historia, ¿verdad? Y hace los cambios que debería de hacer. Correcto, correcto. ¿Qué más vemos de estos gráficos? Que eran Bueno, todos estos Nueva gráficos, ¿verdad? República, Frente Amplio, había subido un poquito, ¿verdad? El FA. Sí, subió un poquito en preferencia, pero igualmente está en 2.3. Es muy poquita la gente que apoya al Frente Amplio. Más bien, Frente Amplio tiene más popularidad que Nueva República. Y estos dos también se llevan ley, ¿verdad? Frente Amplio y Nueva República. Son los opuestos, completamente opuestos. Es que, digamos, Frente Amplio se da de tú a tú con el PAC porque comparten públicos parecidos, pero con Nueva República son públicos completamente distintos. Entonces, ahí no es la competencia por votos, sino la competencia por ver quién es más grande. Ujú. Y en Sí, ese ahí tal vez sentido, en Nueva República lo que puede pasar es que, digamos, en cuanto a partidos, ahí el que podría tomarle puntos es Pueblo Soberano, ¿verdad? Más por su ideología, conformación, valores, etcétera, que ha presentado Nueva República con el tema del voto conservador con respecto a Pueblo Soberano con su candidata, ¿verdad? hay una diferencia, porque el discurso de Nueva República se enfoca primero a los valores y los conservadores y todo eso, pero Pueblo Soberano o Laura Fernández, aunque es conservadora, Ujú, y es importante el tema de valores, no es como la bandera con la que ella se presenta. Ella tiene un proyecto de continuidad que va a la par con un tema de una postura conservadora, pero ella plantea una idea, una propuesta o una imagen más relacionada a, a reformas estructurales, a tema de seguridad, a tema de reestructuración del Estado, a tema económico. Entonces viene como más robusta esta propuesta y ujú, la Nueva República se quedó en la propuesta del 2018. ujú. Ujú. Sí, probablemente lo que hacen es que renuevan el mismo plan de gobierno. Exactamente. Sí. Listo. Estamos con las Bueno, encuestas, ¿verdad? sí, yo creo que Ujú. terminamos con las encuestas. Y ahora el siguiente nombramiento, que sería que otro alcalde renuncie en Monteverde, el señor Yeudi Miguel Ramírez Brenes, donde también hizo el anuncio previamente durante el día del martes y pues, nada más se hizo la salvedad, Hay que donde se... ver con el tiempo, con el paso de los meses, semanas, meses, cuál va a ser el papel de todos esos alcaldes que se están plegando hacia el gobierno, ¿verdad? Que le dan su Ujú. adhesión al gobierno. ¿Y cuál A será ver, va San Ramón, Limón, eh, Acosta, Grecia, Grecia, ajá, Acosta, ajá, Guásimo es también. Guásimo, sí, Guásimo fue hoy precisamente. Sí, Bueno, hoy spoiler, no importa, lo miércoles. podemos hacer de una vez. Bueno, ayer La, miércoles, ¿verdad? Porque bueno, ayer miércoles, perdón, sí. ya Se estamos llama jueves por aquello. Jenny, no me acuerdo el nombre, ahorita en los datos, pero lo Sí, estoy pero viendo. Guásimo. Sí, pero era alcaldesa de Guásimo y ella renunció ayer precisamente para unirse a la causa del señor Rodrigo Chávez. Exacto. ¿Y qué más? Hay unos del sur, varios del sur, en este momento no los recuerdo, pero sí en el sur hay varios, y hasta ahorita, bueno, el de Turrubares, claro, el día del puente de Turrubares lo anunció, Ujú. cierto, también. Y el de Bagaces estuvo muy metido con el presidente, creo que fue el que se adherió a él. Los demás de Guanacaste no recuerdo,
En la zona norte hasta ahora no tengo en la mente si Sí, alguien el más lo hecho es va. que hay varios, ¿verdad? Y todavía no sabemos qué papel van a jugar en las elecciones o si van a jugar algún papel en las Ujú. elecciones. Pero eso lo sabremos pues en las próximas semanas, me imagino. Sí, sí, me imagino que ese es un movimiento de bases, lo Sí, que harán esos alcaldes con respecto a lo que vaya a moverse la campaña electoral. bien. Eh, y posteriormente nos vamos para la noche al octavo mandamiento, donde están dos personajes, el señor Antonio Álvarez de Santi y la señora Marta Eugenia Esquivel, donde vamos a ver dos videitos muy cortitos. Tengo un Buenas. video de Álvarez de Santi donde advierte a Ramos y Ujú. después tengo el del octavo mandamiento. Los vemos en ese orden, ¿verdad? Sí, Listo, sí, entonces, ok, cierto. Veamos los sí, dos. Sí, sí, ok, veamos los dos. listo. Entonces vamos a compartir. Yo consulto porque la que lleva el orden es Ana Cris, pues después me equivoco y me No, regaña. No, mentira, para que después no le digan que no me regañe. Jejeje. ok. Ok, vamos a ver este es cortito, 1 minuto 40. Esta es una advertencia que le hace Antonio Álvarez de Santi a Álvaro Ramos, ¿verdad? Este es de 1 minuto. Micrófono. Que no puede atacar a quienes lo critican, que si hay un problema en San Ramón, debe resolverlo. Los costarricenses se van a preguntar, ¿cómo si no puede resolver un pequeño problema de un partido político en un cantón, va a poder resolver los problemas de Costa Rica? Eso es lo que los liberacionistas queremos ver en nuestro partido y en nuestro candidato. No puede ser que simplemente la campaña sea una campaña de ofensas, una campaña de atacar a los liberacionistas, una campaña de matar al que lanza una crítica. En mi caso, no tengo ningún interés de participar en la campaña. Hoy se nos adelantó que ni los Arias, que ni Figueres, ni mi persona iremos al próximo gobierno. Yo creo que los costarricenses tienen que saber que eso no nos va a quitar el sueño de hoy en la noche. Pero lo que sí deben saber los liberacionistas es que el que no va a llegar al próximo gobierno es don Álvaro si sigue en esa línea. Hoy finalizo reiterando con ustedes mi preocupación. No van bien las cosas, hay que hacer un cambio. Ofender al que critica no conduce a nada, se necesita liderazgo. El problema de San Ramón lo hubiéramos resuelto cualquiera de nosotros, de los líderes liberacionistas que hemos encabezado la papeleta del partido, en menos de 48 horas visitando San Ramón y sentándonos con los dos dirigentes en una mesa. No hay que esperar que haya que ir a buscar al candidato a su oficina en San José, además de lunes a viernes y en horas de oficina. Bueno, ese es el resumen de la crítica mayor que se le hace al señor Álvaro Ramos. Sí, yo aquí quiero anotar algo y yo lo comentaba con Ana Cris antes de grabar en el live que estaba haciendo Ana Cris en TikTok hace unas horas. Y es que yo he notado particularmente desde casi que desde inicio de año, cuando Álvaro Ramos estuvo en una entrevista con Evelyn Fachler en Por Tres Razones, que Evelyn le cuestionó un poco sobre la renovación del partido, porque no se ve renovación. Y Álvaro Ramos, en lugar de contestar la pregunta, le cuestionó la pregunta, la increpó, la enfrentó a Evelyn, no contestando la pregunta. Entonces yo me pongo a pensar, es una persona voluble, irritable, que no acepta críticas. Y va muy relacionado a lo que dice Álvarez de Santi, ¿verdad? Y ahora lo del octavo mandamiento. Sí, porque la crítica es importante. Ahora seguimos Exacto. ampliando. Ok, vamos. De hoy. Laura Fernández ganando en primera ronda. Eso es lo que dice la encuesta que usted acaba de publicar. Don Álvaro le ha faltado liderazgo. Cualquier otro candidato de Liberación Nacional de los que hemos ido hubiera cogido el carro y se va a San Ramón, sienta a los delegados en una soda o en la casa de alguno de ellos y no se viene ni se devuelve a San José hasta que no haya hecho un arreglo. Eso hubiera hecho cualquiera de nosotros. Estamos acostumbrados a eso, que es ir buscar a la gente y sentarse. Sin embargo, el estilo de Álvaro es diferente. Yo creo que es un liderazgo, a mí me parece que es débil, que es mandar emisarios,
que vaya gente a hablar con ellos, no ir uno, no asumir uno el rol, o más bien esperar que vengan a buscarlo a San José. Y yo digo que con horas de oficina y de lunes a viernes, porque don Álvaro tiene también un candidato, un horario más limitado de lo que ha sido el horario usual nuestro, que siempre trabajábamos. Está diciendo cosas muy fuertes. Horario de oficina tiene. Está diciendo cosas muy fuertes, don Álvaro. Prácticamente es horario de oficina. Sí evidencia una falta de liderazgo. Ahora, eso me parece. Pero le estaba la segunda parte de la pregunta suya. Sí creo, y más por lo que he visto en las últimas horas, que la estrategia que se ha querido levantar es decir, yo no ocupo a los Arias, yo no ocupo a Figueres, yo no ocupo a Toño Álvarez, no ocupo a Araya, no ocupo a Thompson, más bien que se vayan y vea qué carga soy yo, que soy el que manejo este partido. Pero si esa es la estrategia, no está funcionando. Y no está funcionando porque vea la encuesta. Que uno puede creer que la encuesta está buena o tiene errores, puede ser. Lo que sea, pero ahí está. Por más margen de error, gana. Sí. Si la situación fuera diferente, Liberación Nacional habría publicado sus encuestas. Dígalo, Ana Bueno, Cris. yo creo que no hay mucho que comentar, ahí lo está diciendo claramente. Tras de eso, terminó de, ahí disculpen, pero vea, no coartamos la libertad de expresión de la gente. Para que vean, lo que dejan ahí son los comentarios de las personas. Entonces, Exacto. por aquello, aclaración, ¿verdad? No tenemos absolutamente nada que ver con eso. Sí, eso lo estamos reproduciendo desde el perfil de Ana Cris, ¿verdad? Y la gente Ahí pues está. puede Está comentando. opinar y decir lo que quiera, pues. Sí. Entonces, lo que quería decirles con respecto a esto era que se había dado después, o sea, tras de eso, para peores, después de esta crisis que se está dando en Liberación Nacional Interna, viene la encuesta de OPOL costarricense, se termina de afianzar eso que les venimos diciendo, ¿verdad? Para peor es decirles que han reducido su bloque duro, que precisamente tenía a menos de a la mitad prácticamente, y tienen una diferencia bastante abismal entre la candidata del oficialismo versus Álvaro Ramos, que es el siguiente que se encuentra en la carrera. Sí. Ve, yo creo que ya dijimos bastantes cosas y Antonio Álvarez de Santi es por demás ya claro en la posición. Yo nada más digo, Álvaro Ramos no reúne cualidades de líder. Él se cree líder, eso sí es cierto, pero no lo es. O sea, Sí. puedo decirlo con argumentos, no lo es. Sí, no, y de hecho las mismas bases y líderes comunales también lo han dejado claro. Exacto. ¿Con qué seguimos? Nos vamos para la señora Marta Eugenia Esquivel, de una vez también, que dio también declaraciones muy interesantes en la otra mitad del octavo mandamiento el martes. Es que fue maratónico, ¿verdad? Sí, 40 minutos y 40 minutos ambos. Sí, ok, no vamos a transmitir 40 minutos, sino que No. así se dividió el programa. Así se dividió el programa del octavo mandamiento. Vamos Listo. a escuchar un ratito a doña Marta Eugenia. Listo. Es fundamental que quienes lleguen a la Asamblea Legislativa realmente lo hagan con un espíritu patriótico, no de defender cambalaches, no de tapar irregularidades que se han cometido, porque se han cometido muchas, y yo insisto, con la compra del terreno de Cartago todo lo dejaron tapadito, pero lo vamos a sacar. Y aunque haya prescrito, el pueblo de Costa Rica tiene derecho a conocer las irregularidades y quiénes la cometieron. La Fiscalía lo archivó. Y cuando uno ve todos los detalles, o sea, realmente Costa Rica no se merece esas barbaridades que se ha hecho escudándose en, ay, que es importantísima la salud. Claro que es importante la salud, pero hay que hacer las cosas bien, porque estás usando recursos públicos y a lo largo tenés un problema porque se construyó en un lugar equivocado. ¿Y quién va a pagar todo eso? Somos todos nosotros, y no es justo. Doña Marta, usted entra ahora en un proceso donde tendrá que debatir con otros candidatos a diputados, porque obviamente vendrá el tema del pleito. ¿Quiere vender el debate que vamos a tener? No, ahora ya de una vez está invitada. Pero, a ver, doña Marta, ¿cómo va a manejar cuando usted, por ejemplo, le digan, tiene 10 acusaciones abiertas, por ejemplo? Bueno, uno de los temas medulares que yo quiero... Ok, ya Ana Cris me dijo ahí, entonces. Quería ponerles ese extracto porque vean lo que está pasando. Por un lado tenemos un partido en crisis que cada día se ve más dispar, fraccionado, erosionado, todo lo que ustedes quieran decir con estos verbos. Y por el otro lado,
vemos a un oficialismo que le está ofreciendo soluciones a los costarricenses. No es que es el mundo ideal, no, nada de nada. Están ofreciendo las soluciones. ¿Y qué es lo que quiere el costarricense? Soluciones. Ella habla de lo importante que quienes van a ir a la Asamblea Legislativa, de lo mal que se ve la Asamblea Legislativa, de cómo quisiéramos ver personas que no se identifiquen con un discurso que sea, que identifique al promedio del costarricense profesional, inteligente, educado. En general así es el tico, ¿verdad? Y no nos sentimos definitivamente identificados con todo las cosas, las palabras, los discursos tan bajos, hasta dónde ha llegado la política, inclusive la gente dice, no puedo ver eso, no soporto a tal persona, qué lástima, ¿verdad? Que un lugar tan sagrado como es el lugar que representa la voluntad del soberano a través de cada una de esas personas ha llegado a un punto tan bajo y algo aún peor. Inclusive está hablando de que las próximas candidaturas, porque le puso el octavo mandamiento, las curules de Laura, que por cierto varios pronto irán a las respectivas entrevistas, están reuniéndose para presentar proyectos concretos. Y hoy o ayer, Brunner, precisamente en una entrevista, dijo claramente que los proyectos no se van a presentar por diputados, se van a presentar por fracción, dándole prioridad a las importancias. Entonces, encontramos por un lado el fraccionamiento y el desorden y por el otro lado el orden y la cohesión que está buscando el tico. Entonces, el asunto no es que nosotros estamos eligiendo porque sí, hay razones que yo veo muy frías por las cuales el costarricense se está decantando por el oficialismo. Y así, a rajatablas lo digo, porque eso es lo que se ve y lo que está mostrando en esta venta, en esta venta. Recuerden que tenemos varios productos que tenemos que escoger y todos nos están ofreciendo diferentes cosas. Como lo decía en el live ahora más tempranito, ayer, mejor dicho, porque ya son las 12:50 de la mañana. Sí. Creo que la actual Asamblea Legislativa, gracias a algunos diputados, ha caído tan bajo, tan bajo, que uno quiere muchísimo más ahora. Uno es muy exigente con los diputados. Segundo, casi que uno puede decir que podríamos partir del hecho de que personas que tengan claro lo mal que ha hecho esta Asamblea Legislativa ya pueden hacer algo mejor. Pero si a eso le agregamos que, por ejemplo, podría llegar gente muy preparada, con mucha experiencia en gobierno y con perfiles altos como Nogia Costa o Marta Eugenia Esquivel, uno dice, ya estos son palabras mayores, ¿verdad? Esto es como traer a futbolistas de las grandes ligas a Sí. jugar en una liga que de repente se ha caído por mucho. Sí. Y Una tercera sí, o sea, división. Estamos en tercera digamos, división. sí, o Y sea, nos va a venir digamos, un Ronaldo, no sé, díganle en sí, o sea, el grupo ideal del Real Madrid en aquella época. sí, o sea, lo que estamos hablando es que estamos viendo, por ejemplo, un perfil como el de Noguia Costa, mejor ministro de Hacienda de la OCDE, ¿verdad? Y si la OCDE es la Premier League de la Liga Premier de los países desarrollados, entonces es el mejor ministro de Hacienda del mundo. Y además de eso, que tiene la capacidad de poder ser presidente del Congreso, presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, presidente de la Comisión de Hacendarios, o Marta Eugenia Esquivel, abogada constitucionalista, ex magistrada, que podría también presidir el Congreso y presidir varias comisiones, y no solamente eso, sino proponer ambos. Hablemos de ellos dos, que son los dos que han ido. Sí. Podrían proponer. Proyectos de ley de peso, estructurales. Exacto, y saben cuáles son los proyectos de ley que se ocupan. Y Sí, con una buena cantidad de diputados ya pueden se echar a sabe. andar esos proyectos. Y otra cosa, no seamos realistas. ¿Ustedes creen que a Noguia Costa no le podrán llegar propuestas de trabajo, por ejemplo, en la OCDE?
¿Se imaginan tener al mejor ministro de Hacienda en un trabajo específico? ¿Ustedes creen que tal vez, a ver, no seamos irónicos en esto? Eh, no deja de ser una labor patriótica porque podría estar en otro lado. Sí, sí, Hay correcto. que O ser sea, realistas. vamos a ver, 4 millones de colones, que es lo que ganan los diputados, Es mucho para son, nosotros, es mucho sí, para nosotros, claro que sí, es muchísimo. Y yo no pongo esto en duda de nada, pero no quiero decirles cuánto les pueden remunerar en un es que puesto de son trabajo. $8.000, ¿verdad? Al final de cuentas, imaginémonos que ellos podrían, o sea, Nogui Acosta podría recibir una propuesta para ser consultor a nivel internacional, ¿verdad? Por ejemplo, con ese perfil que él tiene y ganar 3, 4 veces eso fácilmente. Y no dudo que tenga propuestas, no Sí, lo yo dudo, tampoco. pero yo Por eso te creo lo estoy que diciendo. el proyecto país para él es más importante, Más ¿verdad? importante. Ujú. Más ¿Qué más? importante y eso queremos dejarlo claro. Y quiero aclararles nada más así rapidito que la alcaldesa del cantón de Guásimo se llama Beatriz Mora Valverde. Ese es el nombre de la alcaldesa del cantón de Guásimo que renunció precisamente ayer, Ujú. miércoles, y que también se adhiere al proyecto del oficialismo. Y nos vamos con la conferencia de prensa con varios anuncios muy rapiditos, pero muy importantes. Aquí se hizo alusión sobre el señor Randall Vega, que supuestamente había sido funcionario previamente de la administración Chávez Robles, había sido despedido porque había pues una duda en un asunto sobre, Ana creo que Cris, era, sí. si quiere mueva su cuaderno un poquito para su derecha, de repente, para escucharlo mejor en el micrófono. Ok, perdón, Sí, 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 perdón. no me preocupe. Ya Richard me lo había advertido y vea, es que es para no tener que sostener cuaderno, pero en fin. Dice, había sido despedido previamente y posteriormente se une al Partido Liberación Nacional y logra con esto ser alcalde de Naranjo. Y se da una serie de problemas con un proyecto habitacional que se da en Naranjo, que era importante, era una especie de condominios que vienen a darle solución a una cantidad de familias importante y que necesitan trasladarse a ese lugar donde esa solución habitacional, perdón, eso es lo que quería Ujú. decir, solución habitacional que previamente ya había construido el gobierno, pues resulta que les quitan la posibilidad de la paja de agua y no le dan las autorizaciones del caso. Y por cierto, este era un permiso que ya estaba previsto y listo anteriormente. Entonces, ya la municipalidad tenía que tener previsto el asunto de la disponibilidad de agua. No era que no sabían que eso no se iba a construir, ya está totalmente terminado. Lo único que tienen que hacer es conectar los tubos del agua y no lo quieren hacer y a esta gente ya le viene el invierno y otra vez se le va a meter el agua y el peligro para los adultos mayores, niños, etcétera. Entonces, se está haciendo como, eso quiso decir don Rodrigo Chávez, si era un tema político, un tema de presión, un tema de que no quieren que inauguren eso antes de que termine la administración. ¿Será eso? Qué feo si eso es así. Sí, sí, el presidente fue bastante enfático y lo principal es que ponga a la gente de primero, ¿verdad? Que eso es lo más importante, que ponga a la gente de primero y en general a los políticos dejen de hacer politiquería cuando en realidad lo que tienen que hacer es preocuparse por la gente y pues hacer las coordinaciones del caso, pero pongan primero a la gente y no arriesguen cosas que podrían ser irreparables, ¿verdad? Sí. Y yo creo que tenemos por ahí, no sé si es de este caso o es del tema del tribu, pero sí, quiero Tribu, igual creo, eso, sí, si no me sí, equivoco, tribu. quiero que escuchemos al presidente hablar porque está ahí el ministro Rudolf. Me parece que es importante que lo escuchemos porque eso también ha sido de mucho comentario el día de ayer Ujú. y hoy. Ok, vamos a escuchar al presidente. Esto trata sobre la incorporación o la implementación del sistema Tribu CR en Hacienda,
que va a agilizar y simplificar, ¿verdad?, los procesos para las declaraciones, pero que se vio interrumpido por un recurso que puso la diputada Joana Obando. Correcto. Ok, vamos a ver. Ella de su posición en el Congreso. ¿Lo explica usted, don Rudolf? Así, directo al grano, como diría un dermatólogo, por favor. Claro que sí, señor presidente. En efecto, esta medida impedía hacer la migración de la información al nuevo sistema TribuCR, un proyecto país de Hacienda Digital, y esto declara sin lugar dicha medida. Entonces, en 3 días quedan firme y podemos hacer la migración de la información de los contribuyentes, tal y como se había planteado originalmente por el Ministerio de Hacienda. Pero esto es más interesante que eso, don Rudolf. Ustedes son muy técnicos, los admiro por eso. Resulta que Costa Rica ha estado quejándose de la evasión fiscal, lo difícil que es pagar impuestos, lo difícil que es luchar contra empresas que reparten dividendos y declaran 0 utilidades, como el Ingenio Taboga, por ejemplo, ¿verdad? Que por 5 años no se ganaron un peso, pobrecitos, ¿verdad? Y todo el mundo ha hablado de Hacienda Digital. Vino una persona que vivió 36 años afuera, Rodrigo Chávez, ministro de Hacienda, de la administración de Carlos Alvarado, dijo: esto es un desorden, aquí no hay sistemas, aquí se entran a mano las cosas, se meten a mano, se perdieron 11,000 y pico archivos en cobre judicial, expedientes, esto lo arreglamos o va a seguir la fiesta de que nadie pague impuestos, o muy pocos pagan impuestos. Bueno, metimos licitaciones enormes para mejorar. TribuCR es para Tributación Costa Rica, ¿o no? Correcto. ¿Y qué es lo que hace ese sistema? Ese sistema es por el medio que se van a declarar los impuestos internos. Exactamente. Entonces, la gente va a tener mucha más facilidad para declarar sus impuestos y Hacienda para cobrarlos. Entonces, resulta que la señora diputada, estoy siendo generoso, dice que el agarrar los datos que están ahí sueltos y pasarlos a este nuevo sistema es una barbaridad, que jamás, que no se puede hacer. Va y mete un recurso en alguna parte para que Hacienda no pueda hacer lo que le corresponde al país, y mientras el tribunal resuelve, se fue y se metió las declaraciones personales de ella para no caer en morosidad, creo que el 2018, 2019, 2020, 2021, algo así. Y ahora el tribunal le dice: no señora, déjese de cosas. Vean el descaro de Joana Obando, utilizando su curul para trazar el desarrollo del país, y mientras tanto querernos ver la cara diciendo: ay, estoy al día porque me fui a meter en mis declaraciones de impuestos. Dígalo. Bueno, increíble, ¿verdad? Es increíble. Y lo peor de increíble, no lo ponemos por tema de tiempo, pero hay declaraciones posteriores de la conferencia de prensa, como siempre, porque todo el mundo reacciona a la conferencia de prensa y todo lo que dice el señor presidente, donde ella dice que no, que eso no es así, que ella 15 días antes había puesto estas medidas, y que posteriormente un periodista de Telediario le escribe a un asesor de prensa de ella para decirle que a ella le faltaban las declaraciones de presentar. Qué raro me pareció eso a mí, que un periodista va a estar en esa situación. Pero bueno, esas fueron las excusas que dio la señora Joana Obando al respecto, y que había cometido un error porque ella no había presentado previamente las declaraciones juradas de ella, óigame, desde el 2019, 2018 aproximadamente. Increíble. Y esto, lo peor de todo esto, costarricenses, es que esto le cuesta más de 200 millones de colones al país, solamente haber atrasado un mes más la salida de TribuCR. Si era que había algo atrás para poder presentar las declaraciones, si de verdad le interesaban, porque ahora sí dijo que precisamente después de que hay una sentencia, por cierto, del Tribunal Contencioso Administrativo, donde dice que sí, que le den salida y cabida a TribuCR. Y dijo que no. Ahora sí se dio el taco la señora diputada de decir que no, que ya ella no iba a presentar ningún recurso más. ¿Ya qué va a decir? Digo yo. Quedó muy claro la situación, y sí es un poco preocupante este tipo de cosas. Por un interés personal, pregunto, sí, no, no sé. Pero lo que sí sé es que nos costó más de 200 millones de colones costarricenses, y no es justo que el error de una persona nos cueste a todos nosotros dinero que no tenemos por qué estar desembolsando. Yo nada más voy a decir que ya de por sí
por algunas intervenciones y el desempeño de la diputada Obando, uno podría calcular que la pérdida que está generando es mayor. Ay, sí, tenés razón. Tenemos otro Continuamos video. mejor. Sí, tenemos Sí, otro videíto, por favor, no hagamos números. Tenemos sí. otro videíto, creo que del señor presidente, porque hoy dio declaraciones muy imponentes. De hecho, Richard también utilizó esa parte, por lo menos la primera partecita, aquella de que pusimos los dos en los Facebook. Sí. La frase que dijo el presidente fue tan contundente y se me olvidó. Perdón, ¿verdad? Él dijo, Chávez le dijo a Arias, abro comillas, no le tengo miedo a su poder, porque mi amor a la patria es más grande. Y todo esto en alusión a todo el pleito de esta semana y de la semana pasada por la renuncia de Stefan Brunner. Votar o conocer. Esa es la parte. Lo ponemos. La primera partecita, por favor. Listo, se me avisa entonces. Sí, señor. Tengo micrófono y ya. De servicios técnicos. Don Rodrigo, ya puse todo lo de don Rubén, pero no todo calza, no todo calza. Y usted le dice, sí, pero le falta no sé qué, y alguien le apagó el micrófono, salvándolo providencialmente de una vergüenza aún mayor, porque de vergüenza a usted no se le puede eximir. Bueno, ¿me quieren callar? Yo les aviso desde ya, no creo que me vaya a ir en silencio. No me voy a ir liderando al pueblo de Costa Rica como ovejas, mansitas, garbancitos para hacer sopa con la sangre, el sudor y las lágrimas de un pueblo. No le tengo miedo a su poder, porque el amor a mi patria es mucho más grande. Me voy a quedar como de anunciantes hasta el final de mi mandato, al lado de los millones de ciudadanos que están hartos, Arias Sánchez, del poder repartido entre unos pocos hipócritas, dobles morales, que irrespetan la institucionalidad y que por otro lado llaman a defender sus privilegios. Gánense el respeto del pueblo de Costa Rica, usted y las instituciones. Yo tengo la fe en Dios y en mi pueblo de que los costarricenses vamos a corregir esto y que nunca más veremos abusos de poder y arbitrariedades, interpretaciones tan absurdas y tan numerosas como las que ha tenido que enfrentar este gobierno. Una vergüenza nacional. Bueno, varias frases inspiradoras. A vos te inspiró esa, a mí me inspiró la otra. No me voy a ir liderando al pueblo de Costa Rica como ovejas mansitas. Si hay algo que yo nunca seré, es ser mansita, porque definitivamente un pueblo tiene que ser un pueblo inquieto, un pueblo con hambre de conocimiento, de respuestas, de propuestas. Y esto encierra muchísimo lo que dijo el señor presidente Rodrigo Chávez. Y si algo nos deja de reflexión profunda es que ahora no solo no somos mansos, sino que somos hambrientos de conocimiento, de una mejor Costa Rica y la tenemos realmente clara. Creo que, vamos a ver, el presidente se ha quejado y ha sido bastante enfático durante todo su gobierno sobre el papel que juega la institucionalidad, ¿verdad? Y que el papel que debería jugar la institucionalidad y el papel que está jugando la institucionalidad. Ha sido muy claro, muy directo, muy enfático, y a mí me parece que la gente podrá tener opiniones sobre lo que diga el presidente, que está de acuerdo, que no está de acuerdo, pero esto que Sobre hizo las Rodrigo formas, Arias, sobre las formas, pero lo de fondo, Richard, esto es rompe todos los ámbitos de lo que se o ha sea, hecho. es que de verdad, esto que hizo Rodrigo Arias, hasta para una persona no estudiada en derecho, Sí. es claro y evidente que estuvo mal. O sea, estuvo muy mal, porque uno dirá, ay, pero tanta cosa por votar o no votar, nada más que voten que la aceptan y ya.
¿Y si votan que no? Ahí nos damos cuenta en ese escenario la importancia, la trascendencia y lo delicado de toda esta situación que nos tomó semana y media y quién sabe cuántos cientos de millones de colones. Sí. ¿Ok? Pero vea, Por el repito, yo capricho de alguien. Exacto, bueno, dijo José Miguel Villalobos, el abogado del presidente, arbitrariedad y charlatanería. Así lo definió. ¿Ok? Y yo creo que, de, si uno se fija en los significados de esas palabras, va acorde. Yo subrayo e insisto. Si alguien, a veces alguien me dice, pero ¿por qué le dan tanta bola a eso? Le digo, porque es como si usted renunciara a su trabajo Que a y usted su le jefe le dijeran, dijera, ¿no? espérese, voy a someterlo a votación de la junta directiva a ver si la aceptamos o no. Si la aceptamos, se va, pero si no la aceptamos, se tiene que quedar trabajando acá. ¿Eso no es esclavitud? ¿No es violación a los derechos humanos? ¿Violación a los derechos y libertades fundamentales? ¿No es inconstitucional? ¿No es pasarle por encima a la Sala Cuarta y al Tribunal Supremo de Elecciones? Es grave. O sea, la institucionalidad que tanto ha defendido, pongo así entre Exacto, comillas, exacto. Rodrigo Arias, se la brincó, se la cabalgó, Se no la hay pasó, otro, la desapareció, y es que la ese ha ignoró, sido su gran la ignoró, discurso. La la ignoró ignoró. completamente. Ujú. Pero Richard, y es que ha sido el gran discurso desde el 2022. ¿Qué pasa con la institucionalidad? Las visitas a la Asamblea Legislativa costarricenses, se le cayó su discurso, se retrató, tanto que la defendió, y cuando el momento la institucionalidad le dijo a él, mire, esto no procede porque hay un protocolo que nosotros, una jurisprudencia, una forma que nosotros hemos llevado, y llega y se lo tira en la cara literalmente el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando le dice que solo se debe conocer. Le voy a decir algo. Rodrigo Arias es abogado de profesión. Gloria Navas, sobrada abogada, ¿verdad? De muchísimo tiempo de experiencia. Las dos personas defensoras de la interpretación, de la nueva interpretación del Ajá, verbo conocer, y doña Pilar, periodista, consiguió resoluciones pasadas, sí. actas de la asamblea, y con eso se trajo abajo los argumentos de Arias y de Navas. Aún así, quien tiene autoridad ahí es Arias, y por eso se sometió a votación, y la fracción oficialista tuvo que votar bajo protesta. Votó porque tenía que votar. ¿Ok? Pero, pero, hoy el tribunal, bueno, ayer, miércoles, Sí, el ayer. tribunal dice, el tribunal dice lo que usted leyó al inicio. Sí. Es un derecho y, o sea, no se puede, ¿cómo decir? No se tiene que votar, únicamente se conoce y se informa al tribunal para que les quite las credenciales a don Stefan Brunner en este caso y ya. No se puede retener a nadie. El puesto es renunciable. Y eso es todo. Es un acto de renuncia unilateral. Exacto. Solamente se conoce y no se vota. Es punto. Eso es todo. Exacto. Y en eso se resume, pero usted lo entendió, yo lo entendí, lo entendió doña Pilar y lo entendió un montón de Todo Costa gente, Rica. pero no lo entendió o no lo quiso entender Rodrigo Arias y Gloria Navas. Qué problema, Fatality. costarricenses, cuando elegimos Fatality. lamentablemente gente como esta. Y bueno, yo creo que terminamos el tema de hoy, porque lo único que quiero nombrarles es porque este tema lo hemos visto y reiterado varias veces, es el tema de Cartago y el señor Mario Redondo, y dijo literalmente, ya es hora que los cartagineses salgan a la calle, falta soluciones de parte de la AIA y Arecep. Él está alegando que va a haber un porcentaje de aumento estratosférico a los cartagineses y esto no es justo. Y esto lo digo porque en las otras convergencias lo hemos visto anteriormente, entonces parece que hay un problema ahí. Lo que pasa es que le recuerdo al señor alcalde Mario Redondo
que esto al que lo tiene que poner los reclamos es al ARECEP, y ya lo había dicho previamente el señor Juan Manuel Quesada cuando fue presidente ejecutivo de la IA. Sí. Cerramos con Rubén. Cerremos con Rubén porque resulta que el señor, Cuéntelo usted mientras yo lo pongo. yo recibía un montón de audios y yo decía, qué raro. Pero ustedes saben que yo antes los miércoles estoy en live. Entonces resulta que estaba usando los audios para que, como para encajar a este poema ilustre, que por cierto le quedó muy bonito, y pues fue leído en el 8º mandamiento, inclusive a los dos expositores que hoy precisamente, bueno, ayer miércoles, era Mario Quirós y Fabián Silva, estaban analizando todos los eventos políticos que se han dado en estos últimos días. Se escucharon con gran asombro este poema, que está muy interesante. Primero quiero poner este pequeño video de 34 segundos que, bueno, yo estaba en una actividad en la universidad y cuando salgo veo que Ana Cris me comentó, me dice, doña Paola Nájera volvió a preguntar quién es Rubén. Entonces ya veo el video y mientras iba a comprar pollo, en la fila dije, Hagamos qué un poema. vacilón sería hacerle un poema a Rubén, ¿verdad? Y yo me imaginé así como Romeo, entonces Rubén. Y comencé ahí a mandarle audios a Ana Cris para de ahí agarrarlos y poderlos traspasar, ¿verdad? Entonces, voy a poner primero el audio de doña Paola y luego les leo Rubén. Entonces voy a quitar el micrófono nada más. Me negaron la palabra por el orden, don Rodrigo. Usted, tal vez porque sabía que le iba a preguntar nuevamente quién es Rubén, don Rodrigo, sobre todo sabiendo la resolución de hoy del Tribunal Supremo de Elecciones, necesitamos saber quién es Rubén, porque imagínense que por transparencia creo que también nosotros debemos saber quién es el señor en caso de que no se vaya a embarcar alguien más en contratar sus servicios en vista de que a ustedes los asesoró bastante mal. Gracias. Está demasiado. Obviamente, vea, son 34 segundos poderosos, ¿verdad? Pero qué Eso fue, bárbara Paola, eso sí le doy el crédito. Qué controles políticos para la señora diputada. Ella ya lo no había es, preguntado el lunes y lo sí, volvió a preguntar el miércoles, ayer, ¿verdad? Entonces, yo estaba ahí esperando el pollo y pongo lo siguiente, dice, bueno, Rubén, pequeño poema. Rubén, dime cuál es tu apellido, que en medio del pleito no lo he conocido. Rubén, ¿dónde has estado? Que Rodrigo Arias no nos ha contestado. Rubén, ¿cuál fue tu argumento? Que al final de cuentas pareció un invento. Rubén, ¿cuál es tu despacho? Que de tanta discusión casi me empacho. Rubén, dime que no es igual conocer o votar que es inconstitucional. Rubén, pregunta a doña Paola si estás en la cruz o en zigzagola. Rubén, ¿cuál fue tu objetivo? Esto es algo que me tiene pensativo. Rubén, al final el Congreso votó bajo protesta y la renuncia aceptó. Rubén, tengo una gran confusión. ¿Es más caro votar o lamentada concusión? Rubén, aún se habla de tu criterio, aunque a estas alturas ya no es serio. Rubén, mejor no vuelvas a asesorar, porque a otra asamblea puedes embarcar. Rubén, ya nos dijo el tribunal que todo fue tiempo perdido, qué triste final. Y un agradecimiento a doña Paola Nájera por la inspiración, ¿verdad? claro, Pero claro. hay que aclarar algo, Ana Cris. Hay que aclarar algo Mm. que es importante. Oficialmente no sabemos quién es Rubén. No, ¿está Solo pidiendo el apellido sabemos usted? que se llama Rubén. Y estás pidiendo el apellido. Sí, exacto. Pues doña Paola ha pedido el nombre, o sea, ha preguntado El quién apellido. es Rubén y no le han dicho quién es Rubén. Entonces yo El señor digo, presidente en conferencia dijo un apellido. Yo supongo que es Rubén.
Es una suposición. Pero es una suposición de él. Todo lo que queremos es de boca del señor Rodrigo Arias que nos diga quién es Rubén. Con Rodrigo Arias. ¿Quién Por es Rubén? favor. ¿Cuál ¿Quién es Rubén es Rubén? el que se está hablando? Mientras declamaremos. Rubén, Rubén. No, le quedó Bueno, buenísimo. Le quedó buenísimo, Richard. ¿sabe qué es eso? El hambre. El hambre a uno lo pone a combinar palabras. Pensativo. Es Muy profundo. supervivencia. Supervivencia. Supervivencia, sí, Sí, sí. sí. Eso es, Bueno, sí. Derecho de sobrevivencia, sí. De sí, hecho, sí. eso es lo que estamos ejerciendo nosotros los costarricenses. La Exacto. sobrevivencia totalmente de nuestro estado costarricense, de nuestro país. Y yo creo que, pues vamos muy bien. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Definitivamente ya nada se queda por debajo de la mesa y lo que no vemos, pues en algún momento lo vamos a ver. Por debajo de la mesa, Luis Miguel. Ok, después hago otro. Listo. Uy, sí va a ser otro. Entonces, con esto, ¿verdad? Ya estaríamos terminando convergencia de mitad de semana. Es en este momento la 1:19 de la madrugada del 7 de agosto. Igualmente, esto se va a publicar a eso de las 5 de la mañana. Eso depende de mí. Entonces, agradecer, ¿verdad? La atención y pues avísennos si vieron hasta el final. Y por favor sus comentarios. Hicimos un gran esfuerzo de hacerlo lo más rápido posible porque hoy había muchísima, bueno, ayer y hoy había muchísima información y ustedes no saben todo lo que quité yo para poder hablar, por eso la decisión de fraccionarlo mejor en 3 espacios porque como va la A cosa mejor partir de y la la otra próxima semana. semana. Sí, esta semana nos resta el de domingo, pero ya la otra semana va miércoles, viernes y domingo. Así que los esperamos, ojalá que les siga gustando y que ojalá más bien más gente nos logre ver. Así que déjenos sus Muchísimas comentarios, a ver qué les gracias, parece. Muchas Ana Cris. gracias, Richard, un placer y saludos a todos. Nos vemos.